Este programa es traído a ustedes por cortesía de Lemus Natural Medicine. Bienvenidos a La Verdad con Karines Moncada, donde desmontamos los fake news de la izquierda y defendemos la soberanía americana. Bueno, hoy vamos a explorar cómo Estados Unidos, bajo el liderazgo conservador, está reclamando su hegemonía en el hemisferio occidental, aplastando carteles terroristas, y también vamos a exponer el gaslighting mediático contra el presidente Donald Trump. ¿Qué es el gaslighting? Bueno, las mentiras que te quieren vender. En otros temas vamos a hacer varias preguntas en cuanto a lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Están las bases americanas en Puerto Rico marcando el fin de la influencia china y rusa en América Latina? ¿Es la designación del Cartel de los Soles como terroristas el primer paso para limpiar el sur? También vamos a estar hablando sobre por qué la BBC tuvo que disculparse con el presidente Donald Trump mientras la izquierda inventa órdenes de disparar a personas que protestan. Si tú quieres la verdad sin filtros, quédate sintonizado. Tenemos análisis profundo, repercusiones a largo plazo y un invitado experto que no se calla. El ingobernable, como yo, el gran Jorge Bonilla. Así que no te muevas, pero antes te recuerdo que si no has apretado ese botón de suscríbete, hazlo. Muchas personas ven el episodio, no se lo pierden y se les ha olvidado suscribirse. Así que hazme esa promesa. Ahora mismo haz el clic de suscríbete, también la campanita para que te envíe esas notificaciones. Dale al dedito para arriba, al like y sobre todo comparte esta información para que más personas puedan ser parte de esta gran familia. Así que gracias a todos por sintonizarnos. Esto es La Verdad con Karines Moncada. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos aquí en La Verdad con Karines Moncada. Como siempre, pidiéndoles que le den like al programa, que compartan y sobre todo que comenten, porque de esa manera, y que se suscriban, porque de esa manera todos crecemos. Y hoy tengo un privilegio de tener, a mí me encanta tener a los amigos y sobre todo a los amigos inteligentes que usted no se debe perder, porque él es uno de los mejores, si no el mejor analista de las noticias, de los medios de comunicación. Tiene su programa, él es presentador del show de Jorge Bonilla, que usted lo puede escuchar en Radio Libre, y también es analista de noticias de MRC, y por eso es que nos enteramos cómo esta prensa izquierdosa siempre trata de ocultarte las noticias. Mi querido Jorge Bonilla, ¿cómo estás? Muy bien, Karines, muchísimas gracias por la invitación. Es un privilegio, como siempre, compartir con tu público. Siempre es un privilegio tenerte acá, y yo sé que la audiencia que te escucha todos los días y nos ve luego en el podcast, pues disfruta mucho de vernos juntos. Hace unos días, comenzando aquí rápidamente con un desglose de diversas noticias que quiero conversar contigo, hace unos días tuviste un análisis bastante interesante que me gustaría que compartieras con nuestra audiencia, y es el estatus real de las bases americanas en Puerto Rico, porque ahora se está discutiendo todo lo que está pasando en el mar Caribe, y quisiera saber cuáles son realmente las bases activas y saber el rol estratégico desde una
o sea, desde la perspectiva de lo que estamos viendo ante Venezuela, cómo Puerto Rico está siendo una parte importante en todo este proceso. Ante lo que está ocurriendo con Operación Lanza del Sur, con estas operaciones militares en el sur del Caribe, Puerto Rico es básicamente un portaaviones inundible en el norte del Mar Caribe, desde donde se pueden hacer despliegues masivos de fuerza estadounidense y proveer apoyo a las operaciones que están haciendo los distintos grupos, los distintos buques, la Infantería de Marina de Estados Unidos, ahora el grupo de ataque del portaaviones Gerald Ford. Entonces ha habido mucha especulación con respecto al estatus de la base naval de Roosevelt Roads. Para la comunidad puertorriqueña, esto es un punto álgido, porque era hace una vez que la base naval de Roosevelt Roads era un motor económico en la isla de Puerto Rico, ocupaba una presencia fuerte, había allí un batallón de construcción naval, había un grupo de infantes de marina, era parte del comando, fue la sede del Comando Sur, antes de que pasara a Doral. A Doral, sí, es correcto. Entonces, siempre eso ha sido un sore point, el hecho de que la base fue cerrada tras un lamentable accidente en el 1999, en donde un guardia de seguridad se sale de su caseta en medio de un bombing run en la isla de Vieques y lamentablemente muere, impactado por una bomba de 500 libras. Esto provoca manifestaciones de izquierda por grupos separatistas en Puerto Rico que exigen que salga la Marina, que salga la Armada de Estados Unidos de la isla de Vieques. Salen, subsiguiente a eso, el Congreso determina en su comisión de BRAC, de los cierres de base, que ya si no van a bombardear la Vieques, pues ya Roosevelt Roads no es necesaria y cierren la base. Así que, y desde entonces, eso ha sido un colapso económico, especialmente en el este de la isla. Así que ha sido bien problemático. Así que te doy esta breve historia para dejarte saber cuán importante es el regreso de alguna presencia militar de Estados Unidos, específicamente en esa base de Ceiba, donde están los 10 F-35, donde están entrando y saliendo distintos aviones. Además de eso, hay operaciones que están saliendo desde el aeropuerto principal de Puerto Rico, el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. Los drones están destacados en el aeropuerto Borinquen, que era la antigua base aérea Rainey, y desde allí es que salen los Reaper drones, y de hecho hubo construcción de un búnker para esos drones. O sea, además de eso, tienes el Fuerte Santiago, tienes el Fuerte Allen, desde donde se hacen entrenamientos para los infantes de marina. Toda la isla está activada de una forma o de otra. Ahora, cuando contacté al Departamento de Guerra para indagar, porque había especulación sobre si Roosevelt Roads estaba reactivada, y se quería decir que estaba reabierta, y había lo que el antiguo secretario del Tesoro o presidente de la Fed, Alan Greenspan, llamó exuberancia irracional. Entonces, que wow, Roosevelt Roads ya está reabierto, y yo, vamos a aguantarnos, vamos a hacer un poquito de periodismo, vamos a averiguar. Entonces, este servidor contactó al Departamento de Guerra, les planteé la pregunta, y casi inmediatamente un funcionario del Departamento de Guerra me respondió y me dijo, mira, no, eso no está, se está usando para apoyo operacional para la operación Lanza del Sur. Y apoyo, esas facilidades se están utilizando, lo que está fuera del perímetro de la base está bajo el control del gobierno de Puerto Rico. Todavía la base no está reactivada o reabierta. Se reactivó momentáneamente para un apoyo a estas contingencias, a la operación Lanza del Sur, a lo que esperamos sea la eventual liberación de Venezuela. Está reactivada momentáneamente, no permanentemente reabierta. Y esa es la distinción. Y francamente, para una reapertura permanente, yo me metí y busqué en el proyecto NDAA, en la autorización de fondos de defensa para el próximo año fiscal. No hay nada que indique fondos para reapertura permanente de la base naval Roosevelt Roads. Ahora, en mi postura, yo entiendo que debe ser reabierta. Entiendo que hace falta a nivel permanente, si vamos como un componente crítico de un regreso a la doctrina Monroe. Exacto. Que es completamente America First, consono con esa doctrina America First y America's First. Hace falta la reapertura de Roosevelt Roads. Right.
Jorge, ¿tú crees que Estados Unidos busca solo una base o dos bases temporales? ¿O es esta la presencia definitiva y permanente de los Estados Unidos para reclamar y asegurar su hegemonía en el hemisferio? En cuanto a Puerto Rico se refiere, por lo menos lo que está saliendo del Departamento de Guerra es que esto es provisional. Okay. Ahora, debe ser permanente. Claro. En mi opinión, debe ser permanente y nosotros localmente tenemos personas en el Congreso que tienen injerencia en eso. Nuestro senador Rick Scott está en el Comité de Servicios Armados en el Senado. Congresista Carlos Jiménez está dentro del Comité de Servicios Armados. Él está directamente en el subcomité que tiene injerencia sobre la apertura o reapertura o cierre de bases militares sobre el comité BRAC. Así que lo bueno es que tenemos personas a quien hablarle en el sur de la Florida sobre estas cosas, pero como digo, Roosevelt Roads es crítico, es esencial a lo que es nuestra presencia en el hemisferio sur. Si queremos realmente desligarnos del despliegue masivo mundial por donde quiera y regresar a cuidar y a cultivar y a preservar nuestro hemisferio, lo cual es completamente necesario, vital y entiendo yo crítico a America First, entonces hace falta la reapertura de Roosevelt Roads. Porque este movimiento contra el cartel de los soles pudiera ser solo el comienzo de la retoma estadounidense del hemisferio sur. O sea, pudiera utilizarse todo esto como para matar varios pájaros de un tiro, como dice el dicho, ¿no? Sí, sí, pudiera ser porque no tan solo estamos contemplando Venezuela, Colombia también está pasando por un momento crítico con esto de estos anuncios nuevos de que disidencias de la FARC están incrustadas en todos los niveles de gobierno de Colombia. Entonces, por supuesto, no podemos obviar el cáncer originario que se ha metastizado por todo el hemisferio, que es la isla prisión de Cuba, es la dictadura castrista. Entonces, por eso hace falta esa presencia militar en el Caribe y específicamente en Ceiba, Puerto Rico. ¿Tú crees que con estos movimientos pudiera salir China y Rusia de Sudamérica? No me atrevo a decir definitivamente, pero es un buen momento para esos cambios. Momento, ciertamente, no, quizás no definitivamente en el caso de China, que está embaucando todavía, tratando de embaucar países con esto de la iniciativa de franjas y caminos, quizás se haga más difícil, pero ciertamente en el caso de Rusia, eso es lo que se está buscando. Y eso lo vemos ahora con estas negociaciones en Ucrania, donde se están moviendo varias cosas a la misma vez con respecto a Ucrania y con respecto a Venezuela. Entonces es completamente posible y completamente necesario. ¿Cuál crees que serían las repercusiones a mediano o largo plazo? Bueno, a mediano y largo plazo, de salir China y de salir Rusia. Y también tenemos que hablar de Irán, de salir estos países de Sudamérica. Eso facilitaría un regreso a alguna estabilidad económica en el hemisferio. Veríamos quizás un contraflujo migratorio. Y Venezuela es la ficha clave en todo esto. Entiendo yo que a la que Venezuela sea libre y la democracia sea restaurada en Venezuela y la gente empiece a sentir que se puede regresar y que se puede trabajar y emprender y vivir otra vez, eso va a haber un contraflujo. Hay cuántos millones de venezolanos exiliados por todo el hemisferio. Va a haber un regreso. Eso muchos quieren regresar, muchos. Tantas cosas. Muchos van a regresar, algunos no, pero hay gran cantidad que sí va a regresar y eso va a facilitar varias cosas en el hemisferio. Pero bueno, muchos quizás no regresen porque bueno, ya han hecho vida, pero van a regresar al país a visitar a su familia, a recuperar propiedades, no sé, a comprar propiedades. Eso también puede causar un boom económico en Venezuela. O sea que yo creo que la recuperación no va a ser, o sea, la recuperación me refiero a la parte de lo que es económica. La parte social sí, yo creo que eso va a tomar un largo tiempo porque recuperar 26 años de un cambio social absoluto en Venezuela va a ser complicado. Sí, yo creo que sí, pero definitivamente la actividad económica puede ser ese motor que junto con la reconstrucción de las instituciones en Venezuela facilite ese crecimiento, facilite ese boom. El hemisferio necesita una Venezuela próspera, abundante, saludable, como lo era antes, donde Venezuela era un país rico,
era un país próspero, no tan solo exportaba petróleo, caucho, alimentos, sino que también exportaba cultura. Bien importante eso, la cultura que exportó Venezuela por todo el hemisferio. Y este hemisferio necesita una Venezuela saludable otra vez. El otro día pensábamos en casa en ti porque estábamos viendo diferentes medios y yo decía, increíble, o sea, tú que le das cobertura a los medios de comunicación, los noticieros, tú prendes cualquier noticiero en la noche, en la mañana, durante el día y el tema de Venezuela está por todas partes. Pero sí, es increíble que esta gente logró exportar lo malo de Venezuela. O sea, solo se habla del Tren de Aragua, solo se habla, o sea, está en boca de absolutamente todos los noticieros, los programas de opinión. Cuando tú y yo conocíamos esa Venezuela próspera, se hablaba de las Mises y del turismo. Pero sí, ahora todo es la droga, el cartel de los soles, los criminales. O sea, es increíble lo que esta gente logró, que incluso los podcasts, gente que ni conoces, están hablando, analizando el mar Caribe, dónde están los botes, y mencionan La Guaira, mencionan sitios claves de Venezuela, y digo, wow, nunca se había visto esto antes. Y esto es lo que esta gente logró. Sí, cuando tú oías gente hablando de Maiquetía, hablando de La Guaira, como si fuera, qué sé yo, Miami o algo así, sí, ¿no? como eso si fuera el John F. Kennedy Airport, tú sabes, o el de D.C., cualquiera de los aeropuertos conocidos en Estados Unidos. Exacto, pero pues mira, como tú bien has dicho, es lamentable lo que esta narcodictadura hizo en cuanto a degenerar la imagen de Venezuela, sí, por todo el mundo. Pero sí, los que recordamos y amamos la Venezuela de antier, pues esperamos que regrese pronto. Y eso es lo que estamos esperando. Ya pasó el 24 de noviembre, se sumó a toda esta lista de acciones que ha tomado esta administración de Donald Trump la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista foránea. Esto sí, le da a Trump prácticamente infinita discrecionalidad de poder de ataque contra este vulgar grupo terrorista, como ya lo han hecho con ISIS, Al-Qaeda, el Talibán y muchos otros. ¿Cómo ves tú la situación? Porque hace unos días, o sea, estamos viendo movimientos. Incluso se filtró un video, bueno, no se filtró, divulgaron un video en Cuba que vieron un movimiento este fin de semana, creo que fue ayer o antes de ayer, o el pasado fin de semana. Vieron carros blindados en La Habana, algo muy extraño, al menos que sean los Castro. Todo el mundo está bajo ese feeling de que algo definitivamente va a pasar. ¿Cómo ves tú la situación? Las fichas ciertamente se están moviendo. La declaración oficial o designación oficial del Cartel de los Soles como organización terrorista foránea era un componente completamente necesario. Sí. Y ya es oficial, eso está memorializado en la bitácora nacional, en el Federal Register, ya eso está impreso y publicado, así que ya es oficial, y a base de eso el presidente Trump puede tomar ciertas acciones militares que no podía tomar salvo esa designación oficial. O sea que esto abre todo ese mundo de posibilidades. Ya con la CIA ubicada en Venezuela, en el interior del país, ya con todos los recursos ubicados, sí, o sea, especiales, la 160 de aviación especial, el Gerald Ford, los buques, los destructores, los submarinos, los F-35 en Ceiba, que probablemente son los primeros que entren. Again, por Maiquetía, por La Guaira, lugares que todo el mundo conoce ahora. Lo que hace la designación es que facilita todo eso. Y por eso es que es tan crítico estos movimientos que has visto, además del cierre de espacio aéreo sobre Venezuela, sobre las islas aledañas, en las islas ABC también hay un cierre de espacio aéreo. No sabemos cuál va a ser el desenlace final, pero ciertamente esta designación es un componente necesario que facilita el principio de cuál sea ese desenlace final. Bueno, la decisión en las últimas horas de los vuelos, que esto fue reportado durante el fin de semana, no flights to Venezuela, y no es absolutamente el cierre total hasta el momento, ¿no? El cierre total del espacio aéreo, pero muchas de las principales aerolíneas dijeron no vamos a volar por el riesgo que está presentando esta advertencia por parte de los Estados Unidos. O sea, esto es lo que nos lleva a pensar de que algo se está tramando o pudiera ser simplemente presión
hacia ese entorno de Nicolás y todo su gente, ¿no? Digamos que es un cierre psicológico como parte de todas estas operaciones. Se rumora que en algún momento va a haber un sobrevuelo de aviones tirando hojas sueltas como lo hace Israel previo a ataques que van a difundir hojas sueltas entre la población. Y de hecho, y por eso mencionaste el video, por eso es tan crítico el video que publicaron estos legisladores demócratas. Lamentablemente, no, yo personalmente, habiendo leído la ley, no asciende a sedición, pero ciertamente es accionable legalmente bajo sección 2387 del capítulo 18 del Código Federal. Sí. Se habla de el esfuerzo por desanimar o alterar la moral o provocar malestar o confusión entre las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que eso es lo que se está haciendo. Cuando vienen senadores, cuando viene especialmente el senador Mark Kelly, quien fue capitán de la Armada de los Estados Unidos, fue astronauta, fue piloto de aviones caza, y se presta para esta patraña, para decir no obedezcan órdenes ilegales. Y después a cada uno les preguntan en los shows dominicales, ok, ¿cuál orden legal dio el presidente Trump? Oh, no, ninguna, pero por si acaso. Eso lo que hace es un operativo psicológico, no tan solo para provocar suboficiales débiles en el Comando Sur y Guardia Nacional, sino también para provocar entre el pueblo la idea de que posiblemente Trump esté dando órdenes ilegales. Yo sugerí en X que esto es parte de un operativo de revolución de color en el país, sí, ya que fracasaron los operativos de ICE. Ese se supone que fuera el detonante original de una revolución de color tipo Verano del Amor, tipo 2020, George Floyd, las redadas ICE en ciudades demócratas, pero ese detonante fracasó. Lo de Epstein ya se murió, lo del cierre ya se acabó. Entonces, pues, vamos con Venezuela, a ver si eso provoca manifestaciones y motines y quemas de ciudades y ese tipo de cosas. Por eso es que ese video es tan dañino y creo que es accionable, y yo espero que el Departamento de Justicia tome acción sobre ese video. No, y vi una crítica que le hiciste a una de las representantes que habla sobre el tema de Venezuela. Habla del Cartel de los Soles como que si todavía no estamos seguros de que eso realmente es una organización terrorista, claro, que ha metido droga a los Estados Unidos non-stop en los últimos años. Y el problema es que la gente se come el cuento, ¿no? Como decimos criollamente, la gente lo cree con tal de ir en contra de lo que dice esta administración y en contra de lo que dice Donald Trump, se creen el cuento, y probablemente muchos americanos allá afuera del lado liberal no tienen ni idea de lo que está pasando y la importancia de lo que está pasando en el Mar Caribe. Completamente. Mira, para darte un ejemplo de que sí existe el Cartel de los Soles y de que esto es real, volviendo a Puerto Rico, sí, hay reportes de prensa de que el precio por kilo de cocaína ha subido $5,500 desde el comienzo de los operativos en el sur del Mar Caribe. 5,500. De 9,500 a 14,500, $15,000 por kilo de cocaína. Desde que comenzaron los operativos. Desde que empezamos a volar narcolanchas piloteadas por pescadores. Los pescadores, sí. El atún es blanco hoy en día. Sí, sí. El atún blanco. Atún en polvo. Sí. El atún blanco hidratado. Hidratado. Sí. Lemus Natural Medicine. Bueno, y nos encontramos aquí en Lemus Natural Medicine con el doctor Michael Lemus. Cada vez que yo entro a un parque temático, que vamos por la calle, uno de los grandes problemas en este país es la obesidad, al punto que vemos casos de obesidad mórbida realmente. Y eso es un gran problema en este país, doctor. Sí, y en realidad lo es. Hay personas que no quieren fijarse en su peso. Es más, yo creo que el mayor temor que tienen las personas es hacer dieta.
dejar de consumir aquellas comidas que le encantan, los dulces, pasteles, el refresco. Pero fíjate, Karines, que no es solo eso. Puede comer correctamente y todavía puede engordar. Hay personas que dicen, pues si yo hago dieta, yo no como nada que no debo y mira cuánto engordo. Y eso sucede porque es el metabolismo. Precisamente esa es la investigación que nosotros llevamos a cabo, que es la bioquímica interna. Esa bioquímica cambia según metales pesados, tóxicos, deficiencias. En pocas palabras, si no curas ese metabolismo, si no curas cómo los órganos están funcionando, cualquier dieta no necesariamente te va a No funcionar. hay dieta que valga. Exactamente. Inclusive hay personas que ayunan, no comen, dejan de comer hasta una Y semana engordan y más. bajan 1 libra si acaso, y cuando vuelve a comer suben 3, porque viene con venganza. No, y también mucha gente que hace el fasting, el ayuno, Ajá, todo depende cómo comienzas a comer. claro. No puedes comenzar con dulce. Tienes que comenzar con las comidas correctas. Entonces, en Lemus Natural Medicine no solamente aprendes a comer, pero también a través de tu bioquímica aprendes a conocer qué es lo que tu cuerpo necesita. Claro, porque la obesidad viene acompañada con diabetes, viene acompañada con hipertensión, viene acompañada con colesterol, triglicéridos, artritis. Hay veces un conjunto de problemas y no es solo uno, no solo la diabetes. Diabetes es uno de los tantos. Con Lemus Natural y nuestro equipo en los laboratorios podemos ver el motivo por el cual el paciente se encuentra en esa circunstancia y revertir por completo esa situación. Toda mi familia, clientes de Lemus Natural Medicine, y también tienen citas por Zoom. Así que los esperamos, la información en pantalla. Hablemos, Jorge, sobre el gaslighting, sobre que tú has estado detrás de eso y por eso es que eres analista del MRC. De hecho, así es como te conocemos desde hace años, como te conozco y participabas en nuestros programas. El gaslighting sobre la supuesta orden de Trump de dispararle a los que protestan. Yo honestamente no lo había escuchado hasta hace poco y esta gente, o sea, cuando tú tienes a un representante ya dándole pie, y cuando ves a los medios izquierdistas que no corrigen la información, sino que incluso hasta le doran la píldora de cierta manera, esto es muy peligroso porque me recuerda mucho a lo que pasó enero 6, ¿no? El lenguaje incendiario y cómo se tergiversó mucha de la información al punto que uno no podía hablar de enero 6 porque era como que si tú estabas apoyando a los conservadores que sí entraron al Congreso cuando eso nunca lo hicimos nosotros. Mira, el presidente Trump ha sido el blanco de varios bulos. Desde los inicios de su presidencia, incluso desde la campaña, con esto de la trama rusa, que si Trump era un agente ruso, que si quiso hacer un quid pro quo con Ucrania a cambio de soltarles ayuda militar, a cambio de información sobre Hunter Biden, resultó ser falso. Que si ofreció cambiar a Puerto Rico por Groenlandia, eso fue un bulo, eso fue falso. Que si insultó a los Marines caídos en Belleau, una serie de bulos y de falsedades y de mentiras. Entonces, con respecto a esas manifestaciones del 2020, se rumoró que Trump alegadamente ordenó que se disparase a las piernas de los manifestantes frente a la Casa Blanca. Cosa que ha sido desmentida. Pero supuestamente lo dijo o lo tuiteó o insinuó algo. O sea, ¿cómo surge este rumor? Alguien lo dijo, aparente y alegadamente, alguien lo dijo y entonces eso se repitió como si fuera un bulo. Y de hecho, el secretario entonces de Defensa, aparentemente él y que le dijo al secretario de Defensa de ese entonces, Mark Esper, y a General Milley, que dispararan, y ellos supuestamente le dijeron que no, que eso no se podía hacer, o que lo sugirió, no que lo ordenó. Y sabemos que Trump a veces piensa en voz alta y o sea, tampoco podemos descartar que él haya pensado eso en voz alta dentro del marco de la posibilidad, pero pensar en voz alta no es lo mismo que dar una orden. Correcto. Y la gente lo que afirma es que Trump dio una orden.
Pero es que si de verdad hubiese dado la orden, Jorge, esto lo hubiésemos sabido hace 4 años, ¿right? Inmediatamente hubiera habido renuncias masivas, Claro. Mickey hubieras gritado, hubiera renunciado, se hubiera rasgado los vestidos. ¿Tú no te acuerdas aquel rumor de una mujer que escuchó a Trump dentro de la limusina pelear con el chofer, con el conductor? ¿Recuerdas eso, no? Bueno, tú. Sí, que forcejeó con el chofer dentro de la bestia y se le tiró encima y trató de arrancarle el timón y sacar. O sea, Exhausting. se cree esta podredumbre mental que circula en los medios de prensa, brain rot en inglés, y circulan esto como si nada, y la prensa facilita esto porque es útil a la narrativa. El decir que Trump dio una orden ilegal, aunque en algunos casos los periodistas lo corrigieron, pero tépidamente, y después que corrigieron, como que casi disculpándose. En el caso de Margaret Brennan de CBS, dijo, no, Trump no dijo eso. Y después como que trató de echar para atrás y decir, no, pero yo entiendo lo que usted dice, congresista, que las palabras importan. O sea, le pesó haber corregido eso. Les pesa, pero también saben que esta segunda vuelta de Donald Trump no lo piensa 2 veces antes de demandar a una cadena, como lo hizo con NBC. Y debería tomar legal. Yo no sé si va a demandar los medios He en esta should. ocasión. I think he should. Debería. Ciertamente, los congresistas están accionables. Al menos en nombre de todos los que hemos sido difamados y a todos los que nos han atacado. A nosotros nos alegraría que él sea exitoso en estas demandas. No sé tú, pero yo I feel that way. Sí, y hay mérito a considerar eso, pero ciertamente los congresistas que se prestaron para esta patraña, eso sí, yo creo que están accionables bajo acción legal. También es la estrategia más amplia de la izquierda, Jorge, para deslegitimar la ley y el orden conservadora, ¿no? Yo creo que sí. Es parte de un esfuerzo por legitimizar no tan solo la ley y el orden, pero de legitimizar al presidente, de legitimizar las instituciones, para entonces, habiendo legitimizado todo, meter instituciones nuevas que representen ese orden nuevo. Y yo creo que es parte de ese operativo continuo. Por eso siempre el presidente republicano es el peor Satanás de la historia. Ya están saliendo reportes que están diciendo que Vance va a ser peor que Trump. O sea que ya están preparados. Están atacando a Usha, de que se van a divorciar por el tema de Erika Kirk. Sí, toda clase de eso. Es agotador. Yo lo he evitado, pero todo lo que tenga que ver con esos bochinches, con esas especulaciones sobre Erika Kirk, que si todo ese rollo yo lo he evitado, porque casi hasta farandulesco. Sí. Y ridículo todas esas especulaciones, que si el abrazo que JD le dio a Erika, que si, ay, por favor. Sí. Es curioso porque una foto salió circulando y la van a ver acá en el programa, donde ella cuando abraza a JD Vance en un evento, lo coge así como del cuello, de la cabeza, y resulta que he visto como 3 o 4 imágenes que ha abrazado a gente que viene a darle, tú sabes, su sentido pésame, mujeres, o sea, diferentes, hombres, mujeres, y ella agarra a las personas de la misma manera. Pero por supuesto que ese chisme es el que vende, ¿no? Y entonces después Usha no trajo el anillo el día del evento con Melania Trump. Entonces tienes razón, se convierte en una cosa de farándula. Pero también yo creo que hemos llegado al punto donde toda esta cobertura hacia un solo lado nos lleva a nosotros a aclarar ciertas cosas, ¿no? Para que la gente, como lo hiciste tú con el tema de Peggy, que si era Piggy, o sea, nos pone a hablar de cosas que realmente para nosotros no las estuviésemos analizando en otra presidencia. Lamentablemente el desquicie a Trump, todo destila a eso. El síndrome de desquicie contra Trump, el Trump Derangement Syndrome, y todo destila hacia eso, y ese desquicie por parte de la izquierda provoca que se hablen algunas cosas, que se digan algunas cosas que sí, lamentablemente, aunque no quisiéramos, tenemos que dedicar tiempo y energía a desmentir estas cosas, porque los bulos, si se dejan correr, si se dejan circular y se convierten en narrativa, la gente lo interpreta como es real.
O sea, estamos a 8 años del paso del huracán María y todavía tengo yo que decirle Todavía. Con lo del papel toalla, cuando Trump fue a Puerto Rico, todavía estamos hablando de esa idiotez. Oh my God, really? Todavía. Y si no les hubiese lanzado el papel, entonces nada más se los dio a los del frente y no les dio a los de atrás y dejó que los de atrás no tuviesen papel toalla. O sea, ¿qué querían? Que Trump tirara una lata de caraotas para allá atrás y le diera No, si hubiese lanzado una lata, te digo, eso es insensible, pero un toilet, un rollo de papel toalla, eso lo hacemos todos en casa, lo hacemos hasta en casa, mira. Sí, fue un evento alta. Para los que no conocen todo este bulo, les pido disculpas si los he traído a esta esquina de la... Pero es que son las ridiculeces que nos ha tocado aclarar, analizar y hablar. Pero esta ridiculez afectó fuertemente al presidente Trump con lo que es el voto puertorriqueño en varios lugares. O trató de afectarlo. De hecho, en la isla, donde hay un domo informático, todavía eso se trata como evangelio. Y la presunción es que Trump tiró el papel toalla. Era un evento desorganizado. Sí. En una iglesia, de hecho, un evento desorganizado en una iglesia frecuentada mayormente por anglos, militares adscritos a la base del fuerte Buchanan. Y entonces están allí recogiendo suministros. Trump va para allá, empieza a repartir, pero eso se aprieta demasiado de gente. Y fue tan pobremente organizado que se iba a quedar gente sin nada. Trump se tenía que ir y de gente decía, ¡hey, tírame algo! Entonces Trump mira, como Trump es así, un hombre del pueblo, un hombre que improvisa a veces, agarró un papel toalla, y lo tiró. Empezó a tirar. ¿Para qué fue eso? A la gente de atrás. Eso se interpretó porque en el etiquette puertorriqueño es de mala educación tirar. Si alguien te pide algo, es de mala educación tirárselo. Entonces, especialmente si un extraño, si un desconocido te tira algo y tú se lo pides, pues eso se interpreta como que es un acto despectivo o algo así. Entonces, hay gente que promovió esta idea de que Trump se aprendió deliberadamente cuál es el insulto para entonces ir a hacerlo. O sea, esto requiere tanta suspensión de incredulidad, de sentido común, pero la gente se lo creyó. La gente se lo creyó en un afán quizás de sentirse víctima, de recibir una narrativa de víctima. Ah, mira, Trump vino para acá a tirarnos papel toalla, insultarnos. Ay, Dios mío. Fue completamente fake. Y eso corrió, y como la media tomó eso como un ángulo anti-Trump, corrió con eso, aunque fue completamente falso. Y todavía eso se trata como narrativa fidedigna. Pero después, con toda la ayuda que mandó Trump, que estuvo locked, estuvo encerrada en un warehouse, que se perdió comida, tengo entendido. De eso sí no se le dio la cantidad de publicidad que se le dio con el papel toalla. Comida, agua en las pistas de aterrizaje de Roosevelt Roads. Cogiendo calor. Agua, bajo sol, con los microplásticos allí a mil. Sí. Agua perdida, terrible. Y sí, se cubrió y entonces ahí como que hubo un ligero abrir de ojos. Y ciertamente los puertorriqueños que se fueron al mainland se dieron cuenta, y por eso es que tú ves que Trump ganó en Pensilvania, Trump ganó en Florida, ganó el condado Osceola en la Florida, Right. Ron DeSantis el 55% del voto puertorriqueño en 2022. O sea que esa narrativa aquí se colapsó rápido y no sirvió. Pero todavía estamos hablando de eso. Ese es el poder del bulo y de la narrativa. Y es algo lo que le has dado cobertura durante tantos años y me encanta conversar de estos temas porque tú estás encima de la bola de todo, porque a nosotros se hablan tantas cosas de esta administración. Yo creo que en esta segunda vuelta están mucho más preparados, o sea, tienen un equipo que tiene el fast response, o sea, que te va dando la noticia antes de que la media trate de tergiversar la noticia. Tienen el MAGA Minute, que es como una especie de resumen semanal de lo que pasó. O sea, ellos han sabido atacarlo en segunda vuelta, pero según tus estudios con el MRC, todavía el 80-90% de los medios, mainstream media, izquierdistas, liberales, como lo quieran llamar, siguen hablando
más de lo negativo hacia Trump o tergiversando la noticia que de lo positivo que está haciendo esta administración? Consistentemente sobre el 90% de las noticias van a ser negativas a Trump. Los ángulos de las noticias van a ser negativos a Trump. Los bulos que se propagan, la forma en que se cubren las cosas. El cierre se cubrió, por ejemplo, completamente adversarial a Trump, con el ángulo Yo te escucho a ti para no tener que verlo, porque a mí eso me enferma honestamente. Tú sabes que... Te aplaudo la paciencia. Para eso me pagan. Yo veo esas noticias para que más nadie la tenga que ver. Exacto. Y nadie se sienta mal por mí, porque como dijera Hyman Roth a don Michael Corleone en El Padrino 2, this is the business that we chose. Así que nadie sienta nada por nosotros. Yo escogí hacer esto. Pero, oye, el 85-90% consistentemente es negativo para con Trump. Lo que es la cobertura del cierre. Se enfocaron en los desastres en los empleados federales, pobres empleados federales que están sin dinero, que se van a tener que ir a coger cupones, los bancos de comida en los aeropuertos, José Andrés sirviendo comidas en Washington, D.C. Oh, my God. Nunca reportaron que el sindicato de empleados federales exigió la reapertura del gobierno, porque eso hubiera puesto presión a los demócratas. Quisieron vender esto como que era un cierre republicano. Sí. Como que era un cierre de Trump y como que Trump trancó el gobierno, cuando que fueron los demócratas en el Senado. Fue un cierre de Chuck Schumer. Right. Lo único que tenían que hacer era aprobar la resolución concurrente, no lo hicieron. Que lo hicieron después de 42 días. Después de 42 días, con la gente gritando porque no se sabía si iban a estar sin cupones de alimento, con ausencias masivas en los aeropuertos, con los controladores de tráfico aéreo. Todo esto se pudiera haber evitado, pero el ángulo siempre fue anti-Trump. Y después, cuando se reabrió el gobierno, ¡pum!, ahí cayó Epstein. Vámonos con Epstein otra vez. Y se resolvió Epstein, ¡pum!, el video ahora de los 6 congresistas. Venezuela. Siempre narrativa. Que nunca han hablado de Venezuela en su vida. Ángulo. Y eso nos lleva a la BBC. Sí. Yo te lo juro que yo vi el discurso en vivo de Trump el 6 de enero. Lo vi y desde ese momento ya yo sabía que lo que le estaba diciendo la prensa, el mainstream media, era mentira a la gente. Yo se lo decía, señores, él no envió, o sea, él no llamó a la violencia. Sí. Bueno. Pacíficamente. Pacíficamente. O sea, él dijo la palabra pacíficamente. Yo no sé cuántas veces yo lo tuve que repetir en la radio. Y siempre había quien llamaba a decir que era falso. Y cuando la gente ve ahora esta edición de la BBC, tú dices, ok, no éramos conspiranoicos, no éramos mentirosos, ahí tiene. Pero es que, o sea, la gente, yo creo que me imagino que por la flojera de no ir y buscar, o que no saben, o que no entienden cómo les tergiversan la información, pero estaba allí. Y ahorita, hoy en día vivimos unos tiempos, Jorge, donde tenemos la información más a la mano que nunca, más que antes, y la gente está más desinformada y se cree toda esta basura que le inyecta el mainstream media. Para mí es frustrante. Mira, con el mainstream media o el legacy media o la prensa elite, como la queramos llamar, yo he llegado a entender que más que medios de información son medios de antinoticias para mantener al pueblo deliberadamente desinformado y embrutecido. Right. Y se les da antinoticia, es decir, toman esta información, la mueven, la revuelven como quieran, le ponen el ángulo que quieran, el sazón que le quieren poner y hacen parecer que sea una noticia como para rellenar y llenar ese espacio, pero no dice nada, no informa nada. No, y además los mantiene amargados, sí, molestos. Esta gente no vive, no duerme. Uno postea y te postean 10 videos al día. O sea, la gente está molesta todos los días y todavía le quedan 3 años. Y yo creo que mucha de esa gran culpa la tiene la televisión, o sea, los medios.
Sabes que y el pueblo se está dando cuenta de eso, por eso la confianza en los medios, si tú buscas los índices de Right. You ha tirado números, Gallup ha tirado números, y los índices de confianza de la prensa están en bajas históricas, de un índice de 70% de confianza que era antes, ha caído a los 20, porque nadie cree en la prensa, nadie cree en la propaganda, nadie cree. Cuando dicen, te tenemos que dar este contexto para... No, yo no necesito contexto. Dame noticia. Dime qué pasó, a qué hora, si el cielo es azul, si llovió. Dime eso. Y yo tengo la suficiente inteligencia y sentido común y pensamiento crítico para entender lo que yo necesito entender y tomar decisiones, informarme. Pero no me vengas con el sin evidencia, otros dicen, críticos dicen. Una fuente anónima. No, hombre, no, ya eso es narrativa, ya eso es propaganda. Bueno, gracias a todos por seguir en sintonía de La Verdad con Karinés Moncada, y te pido un minutico de tu tiempo porque quiero hacer esta breve pausa para hablarte de la gente que nos apoya, de la familia que nos apoya, de nuestros patrocinadores. Aquí en La Verdad con Karinés Moncada, pues estamos felices de tener con nosotros a nuestra familia, porque es mi familia, así los considero, de Lemus Natural Medicine. Ellos están ubicados en la ciudad de Coral Gables y están listos para atenderte como te mereces. Ustedes saben que yo no recomiendo nada que yo pruebe. Yo soy paciente de Lemus Natural Medicine, me he hecho mis exámenes allí. Desde hace mucho tiempo les he hablado sobre esta clínica de salud privada que se especializa en medicina natural. Yo no sé ustedes, pero bueno, mucha gente está tomando esta decisión de buscar en la naturaleza, en lo que tenemos en nuestra cocina, para buscar una mejor salud. No significa que estás dejando la medicina tradicional a un lado, pero sí es importante pues recuperar, ¿no? Esos consejos que nos daba la abuela. Ellos son líderes en un exclusivo sistema de pruebas bioterrenos multidimensionales, y allí ellos están listos para explicárselos. Cada plan es personalizado, por eso es importante que ustedes vayan, no porque la vecina le dieron tal mineral o tal vitamina, usted va a hacer lo mismo. No, aquí cada plan es personalizado porque está diseñado para restablecer el equilibrio de una forma natural. Utilizan la nutrición, los mismos alimentos que tú consumes en casa, obviamente los que son sanos para ti, no la comida chatarra, como dice mi hija. Utilizando la nutrición, utilizando un estilo de vida más saludable, y por supuesto terapias dirigidas, eso es muy importante, por eso lo van a aprender con el doctor Lemus y todo su equipo, libre de drogas sintéticas y productos químicos. Si tú quieres probar, estás pues ya mismo, ahí tienes la información. Llama de mi parte, no te vas a arrepentir. El teléfono es el 305-223-7393. Incluso si me estás viendo fuera de la Florida, no estás cerca de Coral Gables, o simplemente no puedes manejar allí, o vives en otro país, ellos tienen la posibilidad de hacer un Zoom call y puedes hacer el tratamiento aunque no estés acá en el sur de la Florida. Así que ya lo sabes, Lemus Natural Medicine está allí para atenderte. Es muy importante que menciones que vienes de parte de Karinés Moncada, de una servidora, que vienes de parte de este programa. No te vas a arrepentir. Esa primera consulta no te va a costar nada. Así que llama de mi parte, di: Karinés me mandó, me dijo que yo tengo que portarme mejor con mi alimentación y con mi estilo de vida. 305-223-7393. Ay, muy importante, no esperes hasta enero. Hazlo ahora, comienza ahora. Sabemos que vamos a tener un periodo del mal comportamiento, en las comidas, pero por eso precisamente comienza a hacer ciertos cambios para que cuando vengan todas estas épocas de comelata, pues de comelata, como le decimos nosotros, de mucha comida y de mucha fiesta, pues no estés un poquito más desintoxicado, si lo podemos decir de esa manera. Así que ya lo sabes, Lemus Natural Medicine, 305-223-7393. Eso es propaganda. Por cierto, ahora que tú dices lo de la narrativa, desde que le cerraron las puertas no es que le cerraron las puertas, simplemente hicieron lo que tenían que hacer siempre. Tú no puedes entrar al Pentágono y estar merodeando por las oficinas, por los pasillos, a ver qué escuchas por ahí. O sea, yo no sé, yo en todos los lugares
donde yo iba a cubrir noticias como reportera, yo no andaba escuchando tras las paredes ni caminando por donde se me daba la gana. O sea, te llevaban a un salón, tú escuchabas la conferencia de prensa, lo que tenías que escuchar y agarrabas y rápidamente te ibas. O sea, son lugares donde se maneja información de high security, o sea, de seguridad máxima. O sea, son lugares muy delicados. Pero ¿no te has dado cuenta que se acabaron las filtraciones de información? Fuentes anónimas del Pentágono nos dicen, y lo mismo está pasando en la Casa Blanca y en muchos lugares. Antes se sabía hasta el scoop de ice cream o la comida que probaba Donald Trump a las 4 de la mañana en la Casa Blanca. Sí, y eso fue lo que hizo en parte ridículo cuando la senadora Elisa Slotkin trató de decir, no, es que oficiales del Comando Sur me están diciendo que tienen miedo. Ok, ¿quiénes son? Right. Bueno, hemos oído esto antes. Porque se han cortado esas filtraciones. Y esa habilidad de fabricar noticias a base de rumor y de especulación, y eso ha cesado. Y ha sido completamente necesario. Y de hecho, esto hay que decirlo, esto ocurre en gran parte porque durante el gobierno de Barack Obama se derogó la ley Smith-Mundt, que era la que prohibía propaganda en los noticieros. Poca gente sabe eso, pero Obama ha sido un presidente desastroso. No solo para el hemisferio, para el mundo entero, pero para nuestro país. Tanto cambio y esperanza y transformación fundamental que prometió. Esa es parte de la transformación fundamental. Permitir que los noticieros oficialmente transmitan propaganda. Y lo estamos viendo, y por eso la confianza en la prensa está por el piso. La BBC, por eso es que la BBC, y lo interesante es que esto duró un año casi sin que no se dieran cuenta. Pero para que la gente entienda la escala de lo que pasó con la BBC, imagínate una intervención de 24 páginas de transcripción. Entonces toman una oración de la primera página, pasan 23 páginas y toman otra línea de la última página y esas dos las pegan, y eso fue lo que la BBC tiró en su documental. Expresiones de una hora aparte las pegaron como una, mediante edición creativa, la imagen de exterior que metieron entre los dos para que no se viera el corte de Trump hablando. Y eso te lo quieren hacer pasar y hacer ver como noticias. Y lo transmitieron no tan solo en Panorama, en el show Panorama, que es documental, sino en BBC Newsnight, como noticias. Y todo es fake news, y por eso el presidente Trump se inventó ese refrán, ese tema de fake news, y ha perdurado y ha persistido. Y por eso, francamente, es que estamos nosotros, y hemos tantos otros, tú has estado, por supuesto, bien activa en estos espacios para fiscalizar, para vigilar lo que se dice, y para cuando es necesario intervenir con la verdad, porque es la verdad en última instancia lo que nos hace libres. Y esta mujer que salió, una de la que renunció, fueron dos personas, un hombre y una mujer. Esta mujer que renunció, yo la vi como con una actitud altanera, como que si ella hizo su trabajo. O sea, no fue una mera equivocación de un editor. O sea, esto lo sabemos tú y yo, pero para que la gente entienda, o sea, esa actitud es una actitud, no sé si tú percibiste lo mismo, es una actitud de, a mí me mandaron a hacer esto, yo hice mi trabajo y bueno, me toca renunciar porque es parte del proceso. Pero esta gente no, o sea, tú te das cuenta que no es una mera equivocación, o sea, esa era parte de la agenda. Yo tengo aquí una vez un colega en la primera presidencia de Trump que me quedé así y más nunca lo vi, no sé ahora qué es de su vida, pero me dijo aquí para un diario local, me dijo, a mí me contrataron para hablar mal de Donald Trump y me quedé así. Le dije, ¿cómo? Y me lo volvió a repetir y después, bueno, ya llegó otra gente, yo cambié la conversación, pero eso venía caminando desde hace tiempo y gracias a Dios que ahora la gente se ha dado cuenta de todo lo que han hecho, pero es muy tarde porque han hecho mucho daño. Han hecho mucho daño, y tú sabes que el daño institucional que ha sufrido la prensa, ese daño institucional va a ser más duradero incluso que la presidencia misma de Trump. Trump se va a llegar el próximo quien sea. Ese daño todavía va a estar ahí. Esa desconfianza en los medios, y para recuperar esa confianza se va a necesitar un esfuerzo increíble, superhumano. No sé si sea recuperable del todo. Por eso hay tanta fragmentación en los medios de prensa, por eso hay tantos nuevos medios que surgen. Cada cual se va a donde confía, pero esta cuestión de que tú tienes 3 o 4 medios que como el Olimpo, esa es la noticia que baja y eso es lo que hay, no, ya eso se acabó. Eso se acabó.
Ya para cerrar, Jorge, la pregunta del millón, en Venezuela decimos la pregunta de las 1000 lochas. Yo no creo que Donald Trump, Marco Rubio, Pete Hegseth, Southcom, whatever you want to call it, yo no creo que esta gente movilizó todo esto al Caribe nada más para asustar. ¿Cómo ves tú el final de Nicolás Maduro? Gloria al bravo pueblo que pronto el yugo lanzará. Así como lo veo. ¿Quirúrgico? Él tiene el poder de decidir cómo se va. Si fuera yo en la etapa de planificación, yo diría que quizás las primeras cirugías no deberían ir para Maduro, sino que deberían ir para Dios Diablo. Estoy de acuerdo contigo. Dios Diablo que se coma un Reaper, quizás el coronel Granco que se coma otro, para que hieras al pastor y las ovejas se esparzan. Le das un calentoncito a los Rodríguez, un poquito de presioncita, padrino, y que Nicolás entonces decida. A él se le ha tendido toda estrategia que tú has visto, toda esta estrategia, esto viene desde el arte de la guerra, viene de Sun Tzu. Yes. Sun Tzu, el estratega militar chino que por excelencia que todos estudian, quien ha postulado que el mejor general es el que gana sin hacer un solo disparo. Quien tiene la habilidad de esconderse en los recesos más profundos de la tierra y atacar desde lo más alto de los cielos. Ese es el mejor general. Y lo que enseña Sun Tzu es que a tu enemigo tú le creas un puente de oro para que él tenga por donde retroceder. Donald Trump le ha construido a Nicolás Maduro Moros un puente de oro para que retroceda y pueda pasar el resto de sus días, ya sea en Moscú, ya sea en Qatar, en Doha, Qatar, ya sea en Nicaragua, donde él quiera, que pase el resto de sus días con algunos de los reales que se robó, él y Silita, tranquilitos, y que Venezuela reconstruya. De él depende, de él únicamente depende si él toma ese oro, ese puente. Sí, ¿cómo quiere salir? Puente dorado. Él decide, pero yo no creo que el presidente Trump haya movido todos esos recursos al Mar Caribe. Yo no creo que hayan reactivado la base naval Roosevelt Roads, la base Raimi, Camp Chago, Fuerte Allen, Isla Grande, traído el Ford al Caribe, mover una tercera parte de los buques desplegados de Estados Unidos, moverlos para el Mar Caribe. Todo ese poderío para un onanismo mental. Para asustar. Yo no lo creo. Sí que toca ver. Y, by the way, yo te digo más. Yo no creo que Trump haya designado a Marco Rubio como secretario de Estado para que no haya nada, para que nada pase en Venezuela. Esto viene de entonces. Vamos a hablar bien claro. Yo sabía que esto venía desde que se nombró a Marco Rubio como secretario de Estado. La doctrina Monroe fue inevitable en ese momento. Cualquiera con dos dedos de frente tiene que haber entendido eso. No, y que es como un juego de bowling. Al llevarte a Venezuela, te llevas Cuba, te llevas Venezuela. Yo creo que Colombia también, porque Colombia se ha metido solo en este pastel por andar de bocón. O sea, son muchas cosas y la recuperación del hemisferio y sobre todo ese sería el legado, ¿no? Aparte de todo lo demás, ¿no? 8 guerras ganadas. Por eso te digo si es quirúrgico, porque, o sea, la gente que asegura, por ejemplo, como los demócratas que están grabando videos de que pudieran haber incursiones militares en Venezuela, no lo veo así porque Trump ha sido el presidente de paz. 8 guerras ya. 8 guerras ya, posiblemente Ucrania a la vuelta de la esquina. Exacto. Y ahora esto en Venezuela. Y sí, una Venezuela libre, próspera, democrática. Viene Colombia, viene Cuba y viene un contraflujo migratorio de regreso al hemisferio. Que ayudaría con la promesa que le hizo a los estadounidenses de sacar del país a la gente que entró ilegal acá. Completamente necesario. Yeah. ¿Dónde te podemos escuchar? Toda la gente que ve La Verdad con Karina Moncada,
de seguro ya te siguen, porque mis oyentes son tus oyentes, pero de todas maneras, si te están viendo de otras partes, de otros estados, de otros países, ¿dónde pueden escuchar tu programa, Jorge? Y viceversa, by the way, pues todas las tardes, desde las 2 hasta las 5 en vivo, hora del este, hora de Miami, nos escuchamos localmente en Radio Libre 790, en la 96.5 señal HD2 de alta definición, en la aplicación de Odyssey, y también nos pueden ver por YouTube en el canal @Bonilla Show, donde transmitimos el live también. Eso es en YouTube, @Bonilla Show. Y nos pueden seguir en X, @BonillaJL, y estamos en Instagram, @Jorge Bonilla. Si usted es ingobernable, como yo, tiene que seguir a Jorge Bonilla. Te quiero mucho, Jorge. Dios te bendiga. Happy Thanksgiving. Todo lo mejor. Muchas bendiciones para ti y tu familia. Igual para ti. Muchas bendiciones para ti. Muchas gracias, Karina. Te quiero. Gracias. Este programa fue traído a ustedes por cortesía de Lemos Natural Medicine.